Ay, un boli, dejar un bolillo. Vale. Bueno, que ya. ¿Sí? No me dijiste ahora que estoy grabando, pero sí. Estoy grabando. Ya. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una charla que está enmarcada dentro de las actividades complementarias que tenemos en el quinto departamento. Tenemos hoy el placer de contar con don Antonio Campillo Meseguer, que nos va a dar una charla con el nombre de Pensar la pandemia, futuribles que se abren. Sin más, le paso la palabra a José Turpín, que hará una presentación un poco más pormenorizada. José, cuando quieras. Gracias. Bajar un poquito. Bajar un poquito más. No te preocupes. Ahí, perfecto. Buenos días a todos y a todas, a los aquí presentes y a los que nos estáis viendo por internet a través de la red. Y bueno, un poco explicar el motivo que nos reúne hoy aquí a todas y a todas, y a todos, perdón. Y en principio es partir de la realidad. Realidad, tengo aquí apuntado, nueva, pregunto, que comenzamos hace ya, como podéis imaginaros, y según ha anunciado el título de la conferencia, comenzamos hace ya unos meses. En concreto, tenemos una fecha, por lo menos aquí en España, muy puntual, y que creo que no se nos va a olvidar a nadie, que es el 15 de marzo del presente año. Y alrededor de esa fecha, en todo Occidente, no solamente en España, pero alrededor de esa fecha en todo Occidente, también la recordarán, y unos meses antes en Asia, en concreto en China. Lo que ha hecho que nos planteáramos en nuestro departamento del Instituto de Educación Secundaria el KIPIR de Cejín, que qué estaba pasando, hasta qué punto estábamos asumiendo cosas, asumir, como el pequeño gesto, anécdota, símbolo, que es el que todos los aquí presentes y todas las aquí presentes tenemos una mascarilla que si hace un año yo les comento a ustedes, pudiera hacer ese ejercicio, ¿verdad?, de viajar en el tiempo, y hace un año les digo a ustedes que por estas fechas íbamos a tener tan normalizado los hábitos que tenemos ahora mismo normalizados, y vamos a estar aquí dando una conferencia con estas mascarillas, pues seguro que más de uno, más de dos se echaría a reír o incluso diría, anda que el maestro Turpín va a menudo. ¿Verdad? Y sin embargo ahora pues estamos normalizando pues cosas tan sencillas como puede ser una mascarilla y que no conformaban hace escasamente 10 meses, que evidentemente no conformaban parte de nuestra vida. Entonces, todas estas cosas nos hicieron reflexionar, como digo, desde el Departamento de Filosofía y que hizo que de alguna manera nos sintiésemos en la obligación, como digo, categórica, un poco aquí tirando de Kant, de parar y llevar a cabo el ejercicio primario de toda filosofía, que es, como he dicho y vuelvo a repetir, pensar. Como digo, llevar a cabo ese ejercicio primario donde intentemos traer aquí a colación qué estamos asumiendo, qué cosas estamos haciendo nuestras y qué cosas a lo mejor también estamos perdiendo, y sobre todo hacia dónde vamos. Gadamer nos decía muchas veces la famosa pregunta, que no era tanto una cuestión de pasado, sino también de futuro y planteamiento de qué hacer, ¿no? Entonces, partiendo de esa pregunta sencillita y también primogénita, de decir qué hacer. La complejidad está ahí, está todo por venir. Y hay sobre todo una palabra que, formada, compuesta por dos, es una palabra que va muy unida, pero realmente es el concepto. Literalmente estaremos diciendo que estamos hablando de dos palabras, pero que van muy cogidas. Y que estoy seguro que casi a escala mundial nadie desconoce, por lo menos la palabra, y es COVID-19, ¿verdad? Creo que al margen de que lo tengamos más o menos claro lo que significa, lo que no significa, lo que viene, pero ese término es difícil que en el planeta alguien no lo haya oído y tenga conciencia de ese término, COVID-19. Bien,
Pues todo esto que he ido introduciendo de alguna manera es lo que nos hizo, pues en el departamento decir, oye, pues vamos tirando del amigo Galambre, vamos a intentar hacer algo. Y entonces, pues tenemos la suerte de que conocemos a una de las personas tal vez más, que más en estos meses de pandemia y demás ha ido reflexionando sobre ello. De hecho, tiene varios artículos bajo el título o bajo la máxima de pensar la pandemia, y es evidentemente el invitado que paso a presentar. Es, como ha comentado el director ya, Antonio Campillo Meseguer, como bien todos sabéis por la información, pero bueno, los que están conectados no tienen por qué saberla, catedrático de universidad, en concreto de la Universidad de Murcia, profesor, está dando clase allí de distintas asignaturas, y sobre todo es una persona, tengo aquí apuntada, evidentemente no podría redactar todo lo que, porque es inmenso, yo pensando, el otro día revisando un poco el currículum, decía, bueno, tal vez algunos entre los que me encuentro, ya me gustaría tener varias vidas para llegar a la mitad más o menos de las publicaciones y trabajos que tiene Antonio Campillo. Tiene alrededor más de una docena de libros publicados con única autoría, distintas compilaciones, artículos en revistas contrastadas de ciencias humanas y demás, cerca de, que me parece los dejas los demás, hijo mío, cerca de 100 artículos publicados, ha hecho distintas traducciones, reseñas, conferenciantes en todos los sitios que os podéis imaginar y más del planeta. Entonces, pues tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí con nosotros para pensar la pandemia. Pero no quiero dejarlo sin 3 cositas, no sé si el compañero puede... Tiene distintos libros, como he dicho, publicados, pero 2 de ellos, de los más últimos, uno de ellos es un lugar en el mundo que tenemos ahí, y quiero ponerlo que lo veáis, por si alguno quiere tomar nota, por lo menos la carátula de lo que es la portada del libro. Un lugar en el mundo donde Antonio pues nos habla de hacer del planeta, hacer un sitio más hospitalario, ¿verdad? Que es una palabra muy, muy bonita, al mismo tiempo que la tenemos también por esto del COVID-19 muy presente, hospitales, ¿no? Pues hacer tomar el sentido más etimológico y más englobador del término, hacer del planeta un lugar más hospitalario. Y luego tiene otro libro que es, creo que es el penúltimo, creo recordar, ese es el lugar, o no, el lugar. No, deja ese. Y luego tiene, si puedes poner ese, que lo veamos en... ¿Cuál? ¿Este? Sí, es ese. Poner la imagen que la veamos. Bajo el título de Mundo, nosotros, yo, donde sí, yo creo que sin querer, ahora después luego decir, sin querer o más queriendo, anunció el libro, creo recordar, de 2018, y viene a anunciar un poco, de alguna manera, si hay algunos tintes, de que podríamos llegar al momento en el que estamos ahora, en el aquí y ahora. Viene un poco, si leemos entre líneas, viene en el libro perfectamente reflejado. Donde Antonio lo que intenta contarnos ahí es de qué manera, y de ahí el título, de qué manera tenemos que ser conscientes de que actuamos a través de un yo corporal, de mi cuerpo, actúo con mi cuerpo, actúo en una comunidad, esa comunidad conforma pues el nosotros, y esa comunidad evidentemente está interactuando e interconectada impepinablemente, que muchas veces no somos conscientes, y saben ustedes que lo hemos dicho muchas veces en clase, con el planeta. Esa interconexión del yo, comunidad y planeta está ahí, ¿no? Y es lo que viene a reflejar. Y si no somos conscientes de ellos y no actuamos en base a esa relación, pues nos podemos llevar luego sorpresas como las que nos estamos llevando, ¿no? Por eso digo que un poco anuncia, no sé si con más intención o menos intención, pero da en el claro, 2 años hace de esto, ¿eh? Entonces yo creo que es también interesante, por eso a veces la filosofía nos ayuda a pensar futuribles, y a veces hasta los filósofos podemos llevar algo de razón. El tiempo nos da y nos quita la razón. Bien, y ya termino, ahora sí termino ya y le doy la palabra al profesor. Y es que, como digo, si está todo bien relacionado, y yo siempre digo a mis alumnos, y ustedes son conscientes de ello, lo digo mucho en clase, ahí por los institutos por donde paso, que siempre yo soy un enamorado de la lectura, de los libros, y siempre tenemos que tener un libro de referencia, ¿verdad?
Yo saben ustedes el mío cuál es, no lo voy a decir, no lo voy a recordar aquí, pero sí hay un libro que quiero señalar aquí, que es a buen seguro, le va a traer buenos recuerdos a mi amigo Antonio, que es en concreto Un día en la vida de Iván Denisovich, que no lo he leído, pero ya te prometo que para esta Navidad lo leeré. Estoy seguro que ese libro te trae algunos, ¿verdad que sí? Pues eso, sin más, ya les dejo con el profesor y muchas gracias. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Tupín, y gracias al instituto, al director, por invitarme a estar con vosotros esta mañana. Espero que, no sé si utilizar... ¿Me oís bien? Con esto de la mascarilla todavía es más difícil. Si no os importa, yo prefiero hablar de pie. Os agradezco que estéis aquí esta mañana y espero que os interese la charla y que luego tengamos, no sé si tendremos tiempo sí. para que podáis intervenir, preguntar, etc. Bueno, voy a poner la presentación. A ver si me ha... A ver, este aquí. Y ahora, pero ahora hay que darle aquí presentar. Presentar. La ventana. Esa es la ventana. Y ahora seleccionarla. De la experiencia se aprende. Muy bien, gracias. Bueno, pues efectivamente estamos viviendo un acontecimiento insólito que además tiene un alcance global, mundial, que prácticamente ha dominado todo este año, ¿no? El año 2020, que es la pandemia de COVID-19, ¿no? Y bueno, pues esto ha puesto todo patas arriba y también nos ha obligado, ¿no? A la gente que nos dedicamos a la filosofía, al pensamiento, pues a tratar de comprender lo que está ocurriendo, ¿no? De hecho, yo llevo ya unos meses, desde junio, hemos creado un grupo de trabajo que se llama Laboratorio Filosófico sobre la Pandemia del Antropoceno. Si os interesa podéis entrar en internet, hay una página web dedicada a esto y vamos publicando ahí muchas informaciones, actividades, debates. Todos los meses organizamos un debate, el último, el de este mes de noviembre, sobre educación y pandemia, donde colaboran gente especialistas de todas las disciplinas. Es decir, que esto ha movilizado, ¿no? No solo a los gobiernos, a las instituciones sanitarias, a la economía, a los medios de comunicación, a Internet, las redes, las plataformas, sino también el pensamiento, lógicamente. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en poquito tiempo, pues intentar un poco daros algunos datos y algunas reflexiones que os ayuden un poco a situar este acontecimiento, a tratar de situarnos nosotros mismos ante este acontecimiento, ¿no? Y el primer paso es entender qué es esto de la pandemia, qué es una pandemia, ¿no? Bueno, COVID-19 sabéis que es un acrónimo inglés que significa la enfermedad de coronavirus 19 por el año 2019, porque se identificó a finales de diciembre de 2019 en Wuhan, en una ciudad china, ¿no? Es el nombre que le ha dado la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Enfermedad, coronavirus 2019. Provocada por un virus identificado como SARS-CoV-2. ¿Por qué SARS-CoV-2? Porque es un coronavirus, el segundo coronavirus identificado después del SARS, que es una pandemia anterior, de 2012-2013 también, que surgió también en China, aunque estuvo mucho más restringida, ¿no? Este coronavirus es el 2, el segundo. A diferencia del primero, ¡pum!, se ha extendido por todo el mundo. Bueno, pandemia es un término griego, como tantos otros términos que usamos en nuestra vida cotidiana, que literalmente significa todo y demos. Pan es todo, demos pueblo. Es decir, una enfermedad que afecta a todo el pueblo, a la mayoría de la población de un territorio. Es una enfermedad infecciosa, es decir, que se contrae por contagio y que afecta a la mayoría de la población de un territorio. Eso es una pandemia, ¿no?
Bien, actualmente se calcula que el 61% de las enfermedades infecciosas que padecemos los humanos se producen por zoonosis. ¿Qué es la zoonosis? También otra palabra griega. Es decir, enfermedad y animal, ¿no? Zoon, animal, gnosis, enfermedad. Es una enfermedad que se produce por transmisión de un agente patógeno, sea un virus, sea una bacteria, un hongo, un parásito, que pasa de otra especie animal a la especie humana. Esto es muy frecuente, es muy habitual, tan habitual, ya os digo, más del 60% de nuestras enfermedades infecciosas tienen su origen en virus o bacterias que han saltado de otras especies a la especie humana. Este proceso, la zoonosis, se viene dando en la historia humana por lo menos desde hace 10.000 años, es decir, desde que empezamos a domesticar, criar, digamos, y cuidar de animales, ¿no? A convivir con animales, ¿no? Una vez que ese virus o esa bacteria, ese agente patógeno, salta a los humanos, entonces se inicia el proceso de contagio, evidentemente por contacto físico cercano, próximo entre los humanos, y cuando los humanos nos movemos, nos desplazamos de un lugar a otro a través de las vías terrestres, marítimas o aéreas, pues lo vamos extendiendo por amplios territorios más o menos más grandes. Y así se produce la pandemia. Origen, zoonosis, contagio físico, expansión, extensión a través de vías terrestres, marítimas, aéreas. Bueno, este es un cuadro muy famoso de Bruegel, el viejo, el triunfo de la muerte, que representa una de las pandemias más terribles que se ha sufrido en la historia humana, que es la peste negra, ¿no? Que se produjo en el siglo XIV y que puso fin a la Edad Media. Después ya empezó el Renacimiento, lo que llamamos la modernidad, ¿no? Fue una pandemia que, digamos, diezmó a la población europea, bueno, y se extendió más allá de Europa, ¿no? Vino también, por cierto, vino de Asia Central. Efectivamente, esto de las pandemias no es nuevo, Entonces, lo primero que tenemos que entender, no es algo nuevo. Ha habido muchas pandemias a lo largo de la historia, muchas. Y algunas han sido mucho más letales, mucho más mortíferas que esta que estamos sufriendo. Mucho más mortíferas. Tan mortíferas que no se puede entender la historia de la especie humana sin la historia de las grandes plagas, de las grandes epidemias. Porque algunas realmente han condicionado, han supuesto un antes y un después, ¿no?, en la historia de las sociedades. Tanto, y hay historiadores ya desde hace años, antes de que apareciera esta pandemia, historiadores que se han dedicado a eso, a mostrar la importancia, ¿no?, de los virus, de las bacterias, de las plagas, de las enfermedades infecciosas en la historia humana, ¿no? Voy a citaros aquí solamente las pandemias que ha habido, las más importantes, digamos, sobre todo por número de víctimas, ¿no?, y por los efectos históricos que tuvieron. La primera de todas, la viruela. La viruela es la más antigua que se conoce, surgió con el Neolítico, es decir, con la domesticación de animales, cuando se empezó a tener ganado, ¿no?, vacas, ovejas, cerdos, camellos, caballos, a criar animales, a domesticarlos. La viruela ha sido la más mortífera de la historia, Se calcula que unos 300 millones de víctimas ha provocado a lo largo de la historia. Primero en el continente eurasiático, Europa y Asia, y después los europeos la exportamos al resto del mundo. Cuando los españoles, portugueses, franceses, ingleses llegamos a América, pues la población americana cayó en picado en unos pocos años. Hay mucha discusión sobre las cifras. Unos dicen la mitad de la población, otros dicen hasta el 80 o el 90% de la población americana murió por la viruela. Fijaos lo que significa esto.
Ese es el motivo por el que los europeos, cuando empiezan a conquistar América, necesitan mano de obra para las minas, las plantaciones, etcétera, no hay indios americanos. Entonces, ¿qué hacen? Recurrir a los negros africanos como esclavos, ¿no? Se inicia el comercio de esclavos con aquel. Fijaos las consecuencias de la viruela. Pero bueno, se extendió a América, se extendió a África, se extendió a Asia. La viruela ha sido la más terrible de todas. Pero fue también la primera para la que se inventó una vacuna. Y fue un científico a finales del siglo XVIII quien descubrió la primera vacuna, Edward Jenner, y la primera vez que se empezó a vacunar a la población. De hecho, hoy, actualmente, la viruela está erradicada. Es algo insólito, la más mortífera de la historia, y en apenas 2 siglos pues, se ha conseguido erradicar. Luego volveré sobre esto, sobre lo que ha supuesto en los 2 últimos siglos la medicina moderna. La segunda fue el sarampión, apareció más tarde, hace unos 3.000 años, ha matado a unos 200 millones de personas y todavía no ha sido erradicada. Y de hecho a los niños se les sigue vacunando contra la vacuna, ¿no? La triple vírica. Una de las vacunas de la triple vírica es el sarampión, con las paperas, con la rubéola, ¿no? Estamos tan acostumbrados ahora a que los niños desde que nacen se les vacune, ¿no? Sí, pero es que esto es un fenómeno relativamente reciente, no más de un siglo, es decir, de hace unas pocas décadas. Ya os iré comentando esto. La peste negra, el cuadro que hemos visto antes de probar, la peste negra fue tan brutal que, es decir, redujo drásticamente la población europea a mediados del siglo XIV. Y acabó la Edad Media con la peste negra, ¿no? Y cuando se produce una regeneración demográfica, económica, etcétera, de Europa, es cuando se inicia ya el Renacimiento, el desarrollo del capitalismo y la gran expansión de Europa, ¿no? La peste negra aparece en la literatura, en la pintura, el famoso cuadro de Bruegel, pero también podéis pensar en el de Cameron, la famosa obra de Boccaccio, que se desarrolla durante la peste negra, ¿no? Unos amigos y tal que se van, huyen, como ahora, al campo, ¿no? A una villa en el campo, huir de la ciudad, porque ya hablaré también de esto, las ciudades han sido los grandes focos de las pandemias, y mientras están ahí reunidos empiezan a contar historias, ¿no? Ahora tenemos internet y las plataformas y filme y HBO. Antes pues, se contaban historias, ¿no? Para entretenerse durante la pandemia. Y de ahí nace el de Cameron. De ahí nace el de Cameron, que luego Pasolini llevó al cine, etc., ¿no? Hay mucha literatura, arte, historia en torno a las pandemias. La cuarta gran pandemia es muchísimo más reciente, la llamada gripe española, que fue evidentemente un infundio, ¿no?, contra los españoles. No tuvo su origen en España, pero se le llamó así, como ahora hay quien ha llamado al COVID-19 la gripe china, ¿no? En fin, buscar una especie de chivo expiatorio. La gripe española se difundió al final de la Primera Guerra Mundial, los años 18 y 19, y en apenas 2 años causó decenas de millones de muertos. No se sabe exactamente cuántos, porque fijaos ahora el follón que hay, las discusiones que hay sobre las estadísticas, ¿no? Lo difícil que es computar, ¿no?, quién ha muerto de COVID-19 y quién no, ¿no? Bueno, pues mucho más difícil hace un siglo, pero se calcula que entre 50 y 100 millones de personas, es decir, entre el 3 y el 6% de la población mundial de la época, murió por la gripe española. Bueno, y más recientemente, ya en las últimas décadas, pues hemos tenido el SIDA, que ha matado a más de 25 millones de personas, que se dice pronto, y apareció en los años 70, hace nada, hace 50 años. El tifus, que ha causado más de 4 millones de personas, el cólera, bueno, y muchas más, hay muchísimas más, ¿no? Pero bueno, quiero decir que esto que estamos viviendo ahora, bueno, es una pandemia más, con unas peculiaridades de las que voy a hablar, pero de las muchas que ha habido en la historia, ¿no? Bien.
hay dos pautas que se repiten en todas las pandemias, es decir, en todas estas enfermedades infecciosas de las que os he hablado. Primero, su origen en una zoonosis, es decir, un virus, una bacteria que pasa de otra especie animal a la especie humana por la domesticación, la crianza, el consumo de animales. En este caso, la COVID-19, sabéis que parece que tuvo su origen en el mercado de Wuhan, donde se vendían animales salvajes para consumo humano, y es posible, digamos, que el animal transmisor del virus pues, fuera consumido ahí. De hecho, los primeros enfermos que se detectaron los detectó un médico muy joven, un médico de 30 y tantos años, un médico chino, en el hospital general de Wuhan. Le dijo a sus compañeros, oye, esto se parece al SARS, al otro coronavirus que había habido unos años antes. Identificó a una serie de enfermos con unos síntomas respiratorios, ¿no? El SARS es un acrónimo de un síndrome agudo de un síndrome respiratorio, ¿eh? Entonces, este hombre identificó unos casos y la policía de Wuhan fue a buscarlo y a decirle, usted cállese, ¿no? A silenciar el problema. Unos días después, este hombre contrajo él mismo la enfermedad y murió. El que descubrió la enfermedad murió de ella. Bueno, luego ya, cuando la cosa empieza a expandirse, entonces ya el gobierno chino interviene y ya sí declara la emergencia sanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esta es la primera cuestión. El origen, la zoonosis. Claro, desde la domesticación de animales hasta lo que hacemos hoy con los animales. ¿Qué es lo que hacemos hoy con los animales? La industria agropecuaria, las grandes granjas de cerdos, vacas, gallinas, ¿no? Animales de todo tipo. Se calcula que el ganado, es decir, así como estamos exterminando a los animales salvajes, la llamada sexta extinción, la reducción de la biodiversidad, estamos destruyendo están en peligro de extinción casi 1 billón de especies. Está produciendo una eliminación acelerada de un montón de especies silvestres, de plantas y de animales. Sin embargo, estamos criando animales para consumo humano, ¿no? Y aproximadamente ya estos animales que criamos, estos animales de granja, son 3 o 4 veces más que la población mundial, que la población humana, ¿eh? Es decir, hay muchos miles de millones, ¿no? De cabezas de ganado, de cerdos, de vacas, de gallinas, que humanos. Y esos animales criados en grandes granjas consumen el 70% de toda la producción agrícola mundial. El 70% de la producción agrícola no es para consumo humano, es para consumo animal, de los animales que a su vez comemos. Bien, las mayores granjas del mundo ahora mismo están en China. China es la principal fabricante de carne, fabricante exportadora y consumidora de carne. Entonces, no es casual que algunas de las últimas enfermedades o procesos de zoonosis hayan aparecido en China. Pero vamos, también han aparecido en otros países y en África Central, como el ébola, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la primera pauta, ¿no? La zoonosis, el salto de otras especies a la especie humana. La segunda pauta, la difusión a través de las redes de transporte. Primero fueron las rutas terrestres y marítimas, la ruta de la seda, ¿no? La peste negra llegó de Asia a Europa a través de la ruta de la seda, a través del mar Índico y el Mediterráneo, ¿no? Después la gran expansión europea, la expansión ultramarina. Los europeos llevamos nuestras enfermedades a los otros pueblos de los otros continentes que no las conocían, por tanto no estaban inmunizados. A partir del siglo XIX, la revolución industrial, el capitalismo industrial, el uso de combustibles fósiles permitió el uso de máquinas en el transporte, es decir, barcos, ferrocarriles, coches, ¿no? Aviones, etcétera, para el transporte de población. Y finalmente, en las últimas décadas, lo que los científicos llaman la gran aceleración
desde la Segunda Guerra Mundial para acá, la gran aceleración del antropoceno, ¿no? La era del antropoceno, la era en la que la especie humana está alterando todos los ecosistemas terrestres, alterando hasta el clima terrestre, ¿no? Pues la era del antropoceno, en donde la movilidad de la población mundial se ha acelerado también. La movilidad de los campos a las ciudades y entre unos países y otros, ¿no? Pensar, por ejemplo, solamente en el tráfico aéreo. El tráfico aéreo ha llegado a tener, hasta la pandemia, una media de más de 100.000 vuelos de avión diarios. Y algunos días se ha llegado a más de 200.000 vuelos diarios. Imaginaos, el cielo, ¿no?, de la Tierra cruzado cada día por entre 100.000 y 200.000 vuelos diarios. Ahora, como sabéis, ha bajado a un 10%. En España hay un 10% de tráfico aéreo, de lo que había antes de la pandemia. La movilidad de la población. De hecho, hubo un estudio que hicieron unos españoles, por cierto, un estudio de los primeros meses de expansión de la COVID-19, ¿no? ¿Por dónde se expandió? Que sabéis que fue fundamentalmente por Europa y América del Norte, los primeros países. Hicieron un mapa de las ciudades donde subió muchísimo los primeros meses de la pandemia y un mapa con los nudos de tráfico aéreo del mundo. Y coincidían. ¿Eh? Las ciudades con mayor densidad de tráfico aéreo, las ciudades con mayor número de casos de pandemia. Es decir, las dos pautas, la zoonosis, ¿no?, el origen animal de muchas de estas enfermedades infecciosas, y la difusión espacial, que depende, claro, en la historia humana, cada vez más hemos ido generando redes de transporte, de comunicación, que ya hoy pues alcanzan a todo el planeta, ¿no? Bien. Bueno, esta es una de las fotos más difundidas del coronavirus, del SARS-CoV-2, que son los puntitos amarillos en una célula humana, ¿eh? Esta masa verde es una célula de un paciente atacada, ¿no?, afectada por el virus del SARS-CoV-2. Bien, ¿cuáles son las peculiaridades de esta pandemia, de la que estamos viviendo ahora? Pues lo primero que hay que decir es que esas dos pautas que acabo de deciros antes se repiten en esta pandemia. Primero, la zoonosis. Ya sabemos, porque ha habido muchos estudios de investigadores, de virólogos, que han analizado, ¿no?, el genoma del virus. Bueno, sabéis que los virus son unos bichos muy raros, muy particulares, porque no se sabe exactamente cómo calificarlos, si como seres vivos o como seres no vivos, ¿no? Porque, por un lado, no son seres vivos en la medida en que no pueden autorreproducirse. Los virus no se autorreproducen. Por tanto, una de las características, ¿no?, de todo ser vivo es su capacidad no solo de alimentarse a partir de los nutrientes del medio, sino de autorreproducirse, ¿no? Son la alimentación y la reproducción. Los virus no se reproducen por sí mismos, pero tienen una característica, que es que son como parásitos que se adhieren a un ser vivo, a células de plantas o de animales, y alteran el genoma de esas células y las hacen reproducir virus. O sea, se reproducen a través de células vivas, ¿no? Son como parásitos. Esta es la peculiaridad de los virus, ¿no? Entonces se replican, y se replican, en este caso, en la COVID-19, una de las peculiaridades es su velocidad de reproducción. Se replica a una velocidad enorme. Bien, lo que está ocurriendo es que estos procesos de eso, y esta es la novedad de la época que estamos viviendo, es que estos procesos de zoonosis, de salto de virus
de otras especies, la especie humana, se está acelerando en las últimas décadas. Aproximadamente han aparecido unos 30 virus en los últimos 30 años, o una media de un virus nuevo por año. Eso es muchísimo. El SARS, la gripe aviar, el MERS, el ébola, que ha tenido una incidencia enorme en África Central, por supuesto el SIDA. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, porque claro, estos virus viven, por así decirlo, aislados en selvas, en zonas tropicales, en ecosistemas, digamos, con plantas, animales con los que los humanos tienen poco contacto. Y lo que estamos haciendo es que al destruir esos ecosistemas, para talar bosques, crear zonas de monocultivo, las grandes granjas de ganado, etcétera. Es decir, la industria agropecuaria actual está causando tal destrucción de los ecosistemas que está acelerando las zoonosis, acelerando el salto de virus y bacterias que estaban confinados, con los que no teníamos nosotros ningún contacto, están empezando a saltar a la especie humana. Y se calcula que cientos de miles de virus todavía desconocidos. ¿Sabéis lo que significa eso? Cientos de miles de virus en estado salvaje, por así decirlo. Es decir, que hay un repositor, un almacén de virus que pueden seguir saltando a la especie humana. O sea, que esta pandemia que estamos viviendo no va a ser la última. Ha salido hace unos días un estudio muy importante del panel intergubernamental sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas, el IPBES, que es un organismo dependiente de la ONU, es como el organismo equivalente al panel intergubernamental sobre el cambio climático. Sabéis que es otra gran plataforma de científicos de todo el mundo que se dedica a estudiar el cambio climático desde los años 80 para acá y que publica cada 4, 5, 6 años un informe sobre el estado del clima en el mundo, cada vez más alarmante, cada vez más grave, ¿no? Pues el otro gran panel científico mundial, es decir, donde trabajan científicos de todo el mundo, es este, el IPBES, que se ocupa no del cambio climático, del estudio de la atmósfera, sino de la biodiversidad, de los ecosistemas, del estado de los ecosistemas, de cómo los estamos destruyendo, ¿no? Bueno, pues en este último informe que ha aparecido hace unos días, podéis buscarlo en internet, dicen que la misma destrucción o degradación de la biosfera terrestre que está provocando el cambio climático es la que está provocando la aparición de nuevas enfermedades víricas, entre ellas la COVID-19. De hecho, ya había informes de virólogos y de epidemiólogos. Hubo un informe que elaboraron para la Organización Mundial de la Salud y que se hizo público en septiembre de 2019, unos meses antes de que empezara esto. Presentaron un informe diciendo, ¿no?, a los gobiernos, a los grandes organismos internacionales: señores, tal y como están evolucionando las cosas, de los procesos de zoonosis, la experiencia del ébola, ¿no?, el virus del ébola en África, etcétera, dijeron, puede producirse una gran pandemia mundial que puede causar millones de muertos, que puede provocar una crisis económica mundial y para la que no estamos preparados. Esto fue anunciado. Lo sabían los gobiernos, lo sabía el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que elaboró sus propios informes. Esto se sabía, pero como pasa tantas veces con los informes científicos, los gobiernos lo metieron en un cajón. Se sabía que esto podía ocurrir. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Se están acelerando los procesos de zoonosis, se están multiplicando.
¿Cuál es la novedad de esta pandemia? Que ha afectado a los países ricos. Porque las otras, SARS, el MERS, la gripe aviar, el ébola, bueno, eso pasa en África, pasa en China, eso pasa en la India, eso pasa en países del sur, países pobres. Eso es porque son pobres, eso es porque están subdesarrollados, pero nosotros no, nosotros somos ricos, tenemos nuestro sistema sanitario, tenemos, ¿no? Nosotros no, estas cosas no nos pueden ocurrir a nosotros. La novedad de la COVID-19 es que se expandió rapidísimamente, en primer lugar, en los países más ricos del mundo. Europa occidental, Estados Unidos. Todavía hoy Estados Unidos sigue siendo, como sabéis, el país con más casos y con más muertes. Luego luego ha empezado a extenderse hacia abajo, hacia Latinoamérica, hacia India. India ahora tiene, bueno, en Latinoamérica sobre todo Brasil, en Asia es India ahora mismo uno de los países más afectados. Pero fijaos qué curioso, el continente menos afectado es el más pobre del mundo, que es África. Es el menos afectado por la COVID-19. Cuidado, porque han pasado ya muchísimas pandemias. Están más inmunizados porque tienen una población más joven. Las poblaciones de los países ricos son más viejas. Sabéis que la COVID-19 afecta más a las personas mayores, a las personas jóvenes, etc., ¿no? Bueno, esta es la primera característica. ¿Cuál es la segunda? La difusión, ¿no? La expansión. Claro, es que estamos viviendo en una sociedad plenamente globalizada. No vivimos en España, en Francia, en Estados Unidos, como si fuesen sociedades circunscritas por las fronteras. Eso es una ficción. Las fronteras no separan nada. Al virus le importa un bledo las fronteras. Las lenguas, no. Miren ustedes, no. Los virus se transmiten hoy día, pues eso, a través de las redes de comunicación, de transporte de las personas. Y tenemos una sociedad cada vez más interdependiente, con una movilidad de la población diaria dentro de las ciudades y entre las ciudades, a través de los barcos, de los aviones, ¿no? De los ferrocarriles, de los coches. Estamos continuamente moviéndonos, desplazándonos de un lugar a otro. Entonces, eso ha facilitado la expansión de la COVID-19. Sobre todo, esto es una cuestión importante, tener en cuenta que la población mundial no solo está creciendo a gran velocidad, sino que se está concentrando en las ciudades. Hablamos mucho de las migraciones internacionales, ¿no? Las migraciones que van de un país a otro, pero hay un fenómeno muy importante que son las migraciones interiores en cada país de las zonas rurales a las zonas urbanas. Fijaos, en 1950 el 70% de la población mundial vivía en zonas rurales y solo el 30% en ciudades, fundamentalmente en Europa y en América. Bien, hoy día ya hay más de la mitad de la población mundial viviendo en ciudades y la previsión es que en 2050 casi el 70% de la población mundial vive en ciudades, es decir, que en un siglo se habrá invertido la proporción. Y eso es muy importante porque las pandemias, y eso desde siempre, se extienden fundamentalmente en las ciudades. ¿Por qué? Pues porque son las ciudades donde convive más gente, se concentra más gente, donde hay más movimiento, ¿no? Más conexión, más contacto de los transportes entre unas ciudades y otras, ¿no? De hecho, las cuarentenas, ¿no? famosas, por ejemplo, después de la peste negra, pues se hacían en las ciudades. En los barcos, ¿no? Cuando llegaba un barco de viajeros que venían de otros sitios, se confinaba el barco. ¿No? La cuarentena se le hacía a los viajeros que estaban en el barco. Y cuando ya se transmitía a la ciudad, pues a los barrios de la ciudad. De ahí viene el concepto mismo de cuarentena, los 40 días de aislamiento, que esto no es nuevo. Lo nuevo
es el confinamiento global de la población a escala mundial. Esto sí que ha sido realmente, pero las cuarentenas se hacían ya, desde hace siglos, digamos, pero en particular en Europa, desde la peste negra para acá se han hecho muchas cuarentenas, ¿no? Entonces, la novedad es esta, ¿no? Que vivimos en una sociedad cada vez más globalizada, cada vez más urbanizada y cada vez más móvil, que se desplaza, que nos desplazamos continuamente. Y por tanto, estamos en contacto unos con otros. No vivimos en un pueblecito, ahí perdido, aislado, ¿no? No, no. Estamos continuamente en contacto. Eso ha facilitado que esa multiplicación de casos de zoonosis pues haya llegado a un punto en que uno de los virus, pues, ¡pum!, se ha globalizado también. Se ha globalizado. Era lo que temían los virólogos y epidemiólogos que ocurriera y ha ocurrido. Bien. Para entender también en dónde estamos, hay que entender, como dije al principio, los cambios que se han producido en las sociedades modernas desde hace un par de siglos. Porque claro, todas las pandemias precedentes, la peste negra, evidentemente los coetáneos de estas pandemias no sabían por qué se producían. No sabían cuál era la causa o el agente patógeno, no lo sabían. Hombre, intuían, por ejemplo, en la peste negra, que lo que hacía, la ropa la quemaban o la hervían, ¿no? Las cuarentenas, o sea, tomaron medidas inteligentes, pero no sabían que es que había un virus, ¿no?, de un parásito de las ratas que había llegado en los barcos o en las caravanas a Europa. Eso no lo sabían, no existía la noción de microbio. Es en el siglo XIX cuando Pasteur y poco después Robert Koch, dos científicos, uno francés y otro alemán, descubren que la mayor parte de las enfermedades infecciosas son producidas por unos microbios, unos agentes microscópicos, ¿no?, que son los que desencadenan la enfermedad, ¿no? Entonces, fue un paso importantísimo porque se pudo identificar la causa de las enfermedades infecciosas y, por tanto, desarrollar medidas de protección, de higiene, lavarse las manos, las mascarillas, desinfección, vacunación, la creación de antibióticos para el caso de las bacterias. Es decir, claro, se dio un salto cualitativo en el conocimiento y sobre todo en el control de las enfermedades infecciosas. Esto fue un cambio muy importante ya desde la segunda mitad del siglo XIX, y el segundo, paralelo a este, fue que los gobiernos, los estados europeos, sobre todo en el occidente moderno, después de las revoluciones políticas y después de la revolución industrial, empezaron a, claro, tener en cuenta la salud de la población. O sea, sabéis que los antiguos emperadores, reyes, etcétera, la salud de la población les importaba bastante poco. Es decir, el poder se fundaba en el llamado derecho de muerte y de vida. Es decir, el poderoso es el que decidía sobre la vida de los súbditos, podía matarlos, podía disponer de la vida de los súbditos y matarlos. Esa era la demostración de su poder. Yo puedo matarte o amenazarte de muerte. Y ese es mi poder. Bien, el poder de las sociedades democráticas que aparecen después de las revoluciones liberales, como dice Michel Foucault, un filósofo francés, es el poder de administración de la vida, lo que él llamó la biopolítica, la política de la vida. El poder no se ejerce matando a la gente, sino gestionando su vida, protegiéndola. Así surge en el siglo XIX la medicina social, la salud pública. Es decir, los estados comienzan a preocuparse de la salud de la población. Y empieza a crearse hospitales, ¿no?, médicos que trabajan para las instituciones públicas. El médico ya no es un profesional simplemente que atiende en su consulta a pacientes, sino que hay una medicina pública, hay una salud pública, hay una intervención, ¿no?, de los gobiernos para
establecer medidas de higiene, ¿no? En las ciudades, pues los mataderos, ¿no? Las aguas, ¿no? Los alcantarillados, el agua potable, es decir, toda una serie de medidas de salud pública. Esto no existía, o bueno, existía en medidas muy limitadas, desde el Imperio Romano, etcétera, medidas muy limitadas. Es decir, es a partir del siglo XIX cuando los estados asumen como propio la obligación de preservar la salud de la población. Claro, hoy estamos tan acostumbrados que nos parece que ha sido siempre así. No, no ha sido siempre así. Esto se desarrolla a partir del siglo XIX. Y esto permite entender lo que está pasando ahora, porque, como os decía antes, las medidas ante una pandemia ya no son un barco que se aísla, una ciudad, no, es un estado, un país entero, que se confina a toda la población del país en su casa, y no un país entero, la mayor parte de los países del mundo. Esto sí que es insólito, esto es algo nuevo, que más de una tercera parte de la población mundial haya estado confinada en su casa. Esto no se había visto nunca. Entonces, ¿por qué ha sido posible? Porque los gobiernos, los estados modernos han desarrollado toda una maquinaria, como son los hospitales, los centros de salud, las residencias de ancianos, los médicos, las instituciones científicas, ¿no? Los centros de investigación, una red, digamos, destinada a preservar la salud pública. Bien, no sé qué tiempo me queda. 30-35 minutos. Vale. Bueno, aquí tenéis una imagen para que veáis que esto de las mascarillas tampoco es nuevo. Esta imagen está tomada en 1918, hace un siglo, algo más de un siglo, la gripe española. La gripe española, al final de la Segunda Guerra Mundial. Estas son enfermeras de Cruz Roja en Estados Unidos, en Missouri, con sus mascarillas y, bueno, con sus camillas y con sus ambulancias, ¿no? Los camiones que hay ahí detrás son ambulancias. Es decir, el uso de mascarillas, de distancia social, de todo esto no es nuevo. Esto no es nuevo. O sea, las medidas de higiene, de prevención, etcétera, no son nuevas. Esto ya, como os he dicho, desde que se conoce el origen bacteriano, vírico de las enfermedades infecciosas, evidentemente, y desde que se desarrollan políticas de salud pública, que todo esto viene, insisto, de la segunda mitad del XIX, ya en la primera gran pandemia del siglo XX, que es la gripe española, ya se adoptaron medidas de higiene, de prevención, de protección contra la pandemia, ¿no? Y muchas de ellas se están repitiendo ahora. ¿Nos parece insólito? No, pues no. Las mascarillas se generalizaron en muchos países de Europa, Estados Unidos, al final de la guerra, precisamente para frenar la expansión de la gripe española, ¿no? Hay muchas, si podéis buscáis en internet, hay muchísimas imágenes de estos años, de mascarillas, de medidas de protección, hospitales o lugares habilitados para cientos y cientos de enfermos, ¿no? Se tomaron medidas especiales también en ese momento, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, ¿qué pasó? Esto lo teníamos olvidado, porque, claro, nos importó mucho más la guerra, las víctimas de la guerra, que las víctimas del virus, que fueron también millones, ¿no? Muchos millones. Y terminó la guerra y terminó la pandemia y vinieron los locos años 20, ¿no? La gente, esto que está pasando de que la desescalada, vamos a salir ¿no? a celebrarlo, al bar, al restaurante, a un botellón, a una fiesta, estupendo, a los 15 días, ¡pum!, otra vez, ¿no? La subida de casos, etcétera. Bueno, los locos años 20, digamos, fue una especie de estallido, de desahogo de la población tras unos años de guerra y de pandemia, en donde murieron millones de personas.
pues hubo un desmadre, por así decirlo, posterior a la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra que se llamó, que fue también posterior a la gripe española. Bueno, luego vendrían los años 30, la Gran Depresión, ¿no? El crack del 29 y la Gran Depresión de los años 30, y la fiesta se acabó, ¿no? Y luego vino la Segunda Guerra Mundial. Bien. Vamos a ir, entonces, identificando qué es lo que hay de nuevo en esta pandemia, o qué, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza? Porque es un fenómeno muy complejo. Yo le he llamado un gran experimento ecosocial. Hay otros autores que dicen que es un hecho social total, es decir, lo habréis oído muchas veces, ¿no? La pandemia se ha convertido en una especie de lente de aumento que nos ha permitido ver lo que ya estaba ahí, pero no lo queríamos ver. Entonces, la pandemia nos ha obligado a ver y a ver en primer plano muchos problemas, muchos fenómenos que ya estaban ahí antes. No los ha creado la pandemia. La pandemia los ha agravado, los ha resaltado, ¿no? Los ha puesto en primer plano. ¿Cuáles son esos fenómenos que la pandemia de COVID-19 ha colocado en primer plano? Bueno, esta noche estuve mirando, sabéis que hay una página de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, como muchísimos organismos de la ONU, sabéis que, bueno, desde 1945, pues se han creado muchísimos organismos internacionales que están por encima de los estados y que tratan de coordinar las políticas globales en muchos terrenos, ¿no? El terreno financiero, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el terreno de la alimentación, pues la FAO, en el terreno de las migraciones, la Organización Mundial de Migraciones, tienen muchos ámbitos, ¿no? Y está en el terreno sanitario la Organización Mundial de la Salud. Es una organización que pretende velar por la salud pública mundial y en la que participan los gobiernos de todo el mundo. Bueno, la OMS es la que ha marcado un poco la línea, por así decirlo, científica, sanitaria, a los gobiernos, ¿eh? De lo que había que hacer o no que había que hacer con relación a la pandemia. Bien, por eso sabéis que Trump, que es uno de los negacionistas, ¿no? Ha sido uno de los negacionistas de la pandemia, pues lo primero que hizo fue acusar a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, y decir que Estados Unidos se iba, dejaba de financiar, de pagar su cuota a la OMS, pues como se fue de la cumbre del cambio climático de París, o se ha ido de tantos otros organismos internacionales, ¿no? Entonces, la OMS tiene una página que podéis entrar. Simplemente poner en internet, en Google, COVID-19, os sale, la primera página que os sale es la de la OMS. Y ahí veréis las estadísticas diarias de contagiados, curados y muertos de la COVID-19 diariamente en todo el mundo y país por país. Pues hoy hay aproximadamente 58 millones de contagiados, ya, antes del año, antes de un año ya tenemos más de 58 millones de contagiados y 1.400.000 muertos. Y estos solo los casos registrados. Cuidado, los casos registrados. Luego están los casos no registrados, que son más. Bueno, pues es un fenómeno, por eso se le ha llamado la primera pandemia global de la historia, ¿no? Ha habido muchas pandemias en la historia, pero ninguna ha tenido este alcance mundial y además en tan poco tiempo, con tanta rapidez, ¿no? Aunque no, cuidado, no es la más mortífera. Si este virus, además de expandirse tan rápidamente, fuese mucho más letal, estaríamos ante una auténtica catástrofe. Dentro de lo que cabe, es un virus no muy letal, o más bien poco letal. Su problema es la rapidez con la que se difunde. Bien. Y por tanto, que obliga a los hospitales, se quedan saturados, no hay recursos, no hay capacidad, los estados no tienen capacidad para atender, ¿no?, en tan poco tiempo a tantos enfermos, etcétera, etcétera. Este es el problema principal. Bueno, entonces,
Esto se ha convertido en un gran experimento ecosocial, es decir, un experimento social que ha puesto patas arriba todas las esferas, ¿no?, y todas las escalas de la vida humana, todos los ámbitos, político, económico, sanitario, educativo, etcétera, ¿no? Se ha puesto patas arriba todo el sistema social, pero también nuestra relación con la naturaleza. Por eso es un experimento ecosocial, un experimento que pone en juego las interacciones entre nosotros, pero también nuestras interacciones con la naturaleza. Y es un experimento porque estamos siendo a la vez agentes y pacientes, o sea, somos actores y al mismo tiempo víctimas de un proceso que no controlamos. Es un experimento abierto. Que eso es lo propio de los experimentos, ¿no? Que uno no sabe cómo va a terminar, ¿no? Uno puede desencadenar un proceso sin saber cuáles van a ser sus consecuencias. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Estamos desencadenando procesos ecosociales. Con la destrucción de los ecosistemas estamos provocando fenómenos de zoonosis, de salto de virus a los humanos, que no controlamos. Nosotros los desencadenamos, pero luego no los controlamos. La famosa metáfora del aprendiz de brujo, ¿no? Bien, pues en este experimento ecosocial en el que se han puesto a prueba todas las esferas y escalas de la vida humana, yo voy a destacar estos aspectos, ¿no? Estos 5 aspectos. En primer lugar, la interdependencia biológica y social de todos los seres humanos que habitamos en la Tierra. El virus nos ha mandado un mensaje muy simple. Estáis todos conectados. Me da igual que seáis hombres o mujeres, o chinos, o estadounidenses, o europeos, o ricos, o pobres. Al virus le da exactamente igual. Salta de un cuerpo a otro con una rapidez extraordinaria. Basta que respiremos juntos en el mismo sitio. La respiración, que es lo que nos da la vida, puede matarnos. Y esto es independiente de nuestra voluntad, de nuestra intención. Es completamente independiente. Estamos conectados, queramos o no, nos guste o no, lo afirmemos o lo neguemos, estamos conectados. Esta es la primera, por así decirlo, constatación. La interdependencia, no solo social, somos españoles o europeos, no, biológica. Biológica. Dependemos unos de otros biológicamente. Mi vida depende de vosotros. Vuestra vida depende de mí. Porque podemos contagiarnos, podemos transmitirnos la muerte. En segundo lugar, lo que ha revelado la pandemia son las grandes desigualdades sociales. Porque es verdad que el virus suele decirse que es muy democrático, ¿no? Porque eso no distingue países, clases sociales, sexos, etcétera. Bien, pero cuidado, cuidado. Afecta más a unos colectivos sociales que a otros. Afecta más a los ancianos que a los niños. Afecta más a los pobres que a los ricos. Afecta más a los barrios, a los suburbios de las metrópolis que a las áreas residenciales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay grandes desigualdades económicas, sociales, territoriales, que hacen que unas poblaciones estén más protegidas por el tipo de vivienda que tienen, por el tipo de trabajo que tienen, por el tipo de sanidad a la que pueden acceder, etc. Lo que ha revelado la pandemia es que el virus se ceba, por así decirlo, en las poblaciones más vulnerables. Poblaciones más vulnerables. Pensad, por ejemplo, en Nueva York, en Río de Janeiro, o en las ciudades de India, ¿no? Ahora mismo, en Nueva York, pues el 60%
de las víctimas se concentra en el Bronx, en Brooklyn, en Queens, en los barrios donde viven la población negra, chicana, es decir, la población más pobre. Lo mismo está ocurriendo en las grandes ciudades de Brasil, de Latinoamérica, etcétera, ¿no? Es decir, el virus ha revelado, esto que os decía de la lente de aumento, ha revelado, ¿no?, las grandes desigualdades sociales y económicas que se manifiestan como desigualdades en la esperanza de vida. La esperanza de vida de los más pobres es mucho menor que la esperanza de vida de los más ricos. Y, evidentemente, esto también tiene que ver con los servicios públicos. Ha evidenciado las carencias de los servicios públicos, de las infraestructuras, ¿no?, de la vivienda, del transporte, de la sanidad, de la educación, etcétera, que además habían sido recortadas, precarizadas por los gobiernos en las últimas décadas. Las políticas llamadas neoliberales, ¿en qué han consistido? En debilitar los servicios públicos, reducir su financiación, precarizarlos, privatizarlos en muchos casos, y ahora la pandemia ha revelado eso, justamente. Bien, en tercer lugar, la ecodependencia. No solo somos interdependientes entre nosotros, sino que somos dependientes de nuestro medio físico, de la tierra en la que vivimos, de las plantas, de los animales, de las bacterias y de los virus. Nuestro organismo está compuesto no solo por células. La mitad de los bichitos que componen nuestro organismo son bacterias y también virus. Y algunos son muy buenos y nos ayudan a vivir. Algunas bacterias y algunos virus nos ayudan a vivir. No todos son perjudiciales. Componemos con el resto de los seres vivos un sistema de interdependencias. Y se nos olvida. El virus nos lo ha recordado. Señores, ustedes son seres vivos. Ustedes dependen del aire, del agua, de las plantas, de los animales, de los bosques. ¿Qué se creían? Nos ha recordado la ecodependencia entre la tecnosfera humana, este mundo artificial que hemos creado, los edificios, las ciudades, los ordenadores. Esto no existe en el vacío, no existe en el aire. Está anclado, sujetado a la biosfera terrestre. Es lo que hoy los científicos llaman el antropoceno, ¿no? Otros le llaman el capitaloceno, porque en realidad ha sido el capitalismo industrial el que ha generado el cambio climático con el uso de combustibles fósiles, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, es el hecho, cada vez somos más conscientes de ello, de que con nuestras acciones estamos alterando nuestra casa terrestre, la estamos poniendo patas arriba, estamos destruyendo nuestra propia vivienda. Bien, la cuarta cuestión que ha evidenciado la pandemia, el enorme desajuste entre los retos ecológicos y sociales que estamos viviendo, la amenaza del cambio climático, la amenaza de la sexta extinción de especies, del agotamiento de los recursos básicos, es decir, lo que muchos llaman ya la amenaza de un colapso civilizatorio. El reto es enorme al que nos enfrentamos y, en cambio, nuestra respuesta es ridícula. La respuesta de los gobiernos, pero la respuesta de cada uno de nosotros. Hay un desajuste entre la enormidad de los retos a los que nos enfrentamos y la incapacidad para asumirlos, para, digamos, cambiar de rumbo. Señores, tenemos que cambiar de rumbo. Eso también nos lo está diciendo el virus. Bien, y el último fenómeno sorprendente de esta pandemia es lo que la propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha llamado la infodemia. Es decir, la multiplicación de mentiras, bulos, teorías conspirativas, discursos negacionistas, que se han expandido más rápido que el virus y que también tienen efectos mortíferos. Tienen efectos mortíferos. Porque si tú niegas la existencia del virus, hay negacionistas que niegan la existencia del virus o su gravedad, niegas que esto sea útil, o las mascarillas o las vacunas y tal, estás provocando más muertes.
es un problema también sanitario. Y esto lo ha puesto de manifiesto la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Bueno, pues la infodemia se ha expandido precisamente a través de Internet, de los medios de comunicación, de los chats, de las redes sociales, etcétera, ¿no? Y se oyen, bueno, se oyen cosas verdaderamente delirantes. Y lo más sorprendente es que hay presidentes de países como Trump o como Bolsonaro, presidentes de gobierno, líderes políticos, que alientan este tipo de... Bueno, por supuesto, también hay estrategias políticas deliberadas del grupo QAnon en Estados Unidos, que es un grupo próximo a Trump, pero también de Rusia, la Rusia de Putin, la China de Xi Jinping se llama, ¿no? El presidente chino. Es decir, hay estrategias de desinformación. Por ejemplo, estrategias antivacunas o estrategias, digamos, negacionistas o estrategias conspirativas. Es decir, que se difunden deliberadamente a través de las redes. Y luego, claro, están los incautos o los ingenuos que se las tragan y las replican y las extienden, ¿no? Bueno, este es otro fenómeno sorprendente de la pandemia, ¿no? Con qué facilidad se difunde la mentira. La mentira se difunde más rápido que la verdad. Y esto, aquí que estamos con un profesor de filosofía, tenéis que reflexionar sobre ello, ¿eh? ¿Cómo es posible que seamos más fácilmente susceptibles a la mentira que a la verdad? Bien, estas son algunas de las cuestiones que nos plantea la pandemia de COVID-19. Aquí tenéis, bueno, esto es una captura de pantalla que hice ayer de la web de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, con los datos a día de ayer, ¿no? Pero, crecen a una velocidad sorprendente, ¿no? No podéis ver, vais consultando día a día y se multiplican las cifras a una velocidad sorprendente. Los países más oscuros son los países con más casos, tanto de contagiados como de muertos, ¿no? Como veis, Estados Unidos, Latinoamérica, en particular Brasil, Europa Occidental y Rusia y India. Y fijaos, el continente africano es el menos afectado. Y curiosamente, el país más afectado del continente africano es el país más rico de África, que es Sudáfrica, ¿no? en el pico de abajo, ¿eh? Es curioso que este virus se ha extendido en los países más ricos del mundo. Bueno, voy a ir terminando. Como me pidió Turpin que habláramos también del futuro, futuribles a partir de esta pandemia, pues yo voy a limitarme a plantear 4 cuestiones que creo que, o 4 lecciones que podemos sacar de esta experiencia, de este experimento que estamos viviendo y que todavía sigue en curso. Ahora se está hablando de las vacunas como la gran salvación, la gran esperanza, el gran remedio, ¿eh? Pero esto es también un espejismo y voy a hablaros de ello ahora mismo, ¿eh? Hay que llevar cuidado con esto. Bien, la primera lección, hay que combatir el negacionismo. El negacionismo es un aspecto de esto que he llamado la infodemia, la desinformación, las mentiras, y ha adquirido una difusión impresionante, enorme. Negar la realidad, es algo tan sencillo como negar la realidad, negar que hace sol, ¿no? Pues, negar la realidad. Es un mecanismo psicológico que está muy estudiado, ¿eh? ¿Por qué nos defendemos de la realidad? Porque algo que nos incomoda o que nos perturba, que nos produce shock, sencillamente lo negamos. No existe. Y nos inventamos una realidad paralela, ¿no? Bueno, en esta pandemia hay 2 formas, para mí, las 2 formas más extremas de negacionismo. Una consiste en negar el origen natural de la COVID-19, negar que hay un virus, esto que os he estado contando, de la zoonosis, que es un hecho conocidísimo desde hace mucho tiempo por la ciencia, ¿no? Bueno, pues negarlo, sencillamente.
negar lo que es una evidencia científica. Entonces se han inventado teorías, como sabéis, de que ha surgido un laboratorio, lo ha creado China, luego otros dicen que lo crea Estados Unidos, otros que lo crean las farmacéuticas, otros, en fin, o que no existe ni siquiera, ¿no? Es un invento de los gobiernos, en fin. Entonces, pues aquí surgen todas las teorías conspirativas y tal. Esta es la primera forma de negacionismo. Pero hay otra forma de negacionismo menos llamativa, menos así delirante, más sutil, que consiste en reducir la pandemia a un accidente natural. Ah, es que un virus que saltó del pangolín o del murciélago al esto y vaya, pues bueno, pero vamos a encontrar ahora una vacuna y ya está, resuelto el accidente. Lo reparamos, nos curamos y volvemos a nuestra vida cotidiana. Esto es una forma de negacionismo también, ¿eh? Porque no es un accidente natural. No es un accidente natural. Está provocado por nosotros mismos. Como os he dicho antes, se está produciendo una aceleración de casos de zoonosis, es decir, de nuevos virus que están saltando a los humanos y provocando nuevas enfermedades, y eso lo estamos provocando nosotros. ¿Cómo? Con la destrucción de los ecosistemas, con la industria agropecuaria, ¿no? Con los grandes monocultivos, con el talado de bosques. Lo estamos provocando nosotros, no es un accidente natural. Por tanto, hay que evitar estas dos formas contrapuestas de negacionismo. La segunda lección, pues recordar, nos ha recordado el virus, que la historia humana es inseparable de la historia de la biosfera terrestre. Somos animales terrestres. Nos guste o no nos guste. Nuestra historia está inscrita en la historia de la Tierra, en la historia de la vida en la Tierra. Y nosotros hemos estado continuamente interactuando con la biosfera terrestre desde la aparición del fuego. Empezamos a hacer fuego y a quemar bosques y a abrir espacios para la vivienda, para el cultivo, etcétera, hasta la industria agropecuaria, el cambio climático, ¿no? El uso del petróleo, de los combustibles fósiles. Es decir, hemos estado interactuando continuamente con nuestro medio natural, con el medio físico. No son separables. Y esto, bueno, hay ya muchos estudios científicos desde la teoría Gaia de Lovelock y de Margulis en los años 70, las ciencias del sistema Tierra, que esto es una cosa importante, ya se habla de las ciencias del sistema Tierra. O sea, la Tierra como un sistema, a la vez geológico, químico, biológico y humano, que interactúa y que hay que estudiar en sus interacciones complejísimas. Los propios historiadores, los que hacían historia de las sociedades, ¿no? de la antigüedad, de la Edad Media, pues los propios historiadores están comenzando a hacer lo que se llama historia global o historia mundial, historia de la especie humana en su conjunto, para mostrar precisamente que la historia humana es inseparable de la historia de los ecosistemas, de la historia de las plagas, de la historia de las migraciones, etc., ¿no? Es decir, que no se puede disociar la historia social y la historia ambiental o ecológica. Bueno, hay uno de estos historiadores que ha tenido mucho éxito últimamente, así que se ha convertido en un bestseller, que es el Yuval Harari, ¿no? Este historiador israelí, que tiene un libro que se llama Homo Sapiens, ¿no? Bueno, Sapiens, se llama solo Sapiens. Es una historia de la humanidad, una historia de la humanidad. Contada de manera muy amena, muy tal, y ha vendido millones de ejemplares, ¿no? Bueno, pues es esto, es el reconocer que la historia de los humanos forma parte de la historia de la Tierra. Esto me lleva a la tercera cuestión, y esto es una cuestión filosófica, netamente filosófica. Tenemos que cuestionar el dualismo que ha sido muy importante no solo en la filosofía, sino en toda la cultura moderna, el dualismo que formuló Descartes, ¿no? Este gran filósofo francés, comienzos de la modernidad, entre la res extensa y la res cogitans. Es decir, por un lado el mundo físico, por otro lado nosotros, los humanos, como dos
realidades completamente separadas, independientes, ¿no? El reino de la necesidad natural, ¿no?, de la naturaleza regida por leyes, ¿no?, deterministas, el reino de la libertad humana, de que somos como nuevos dioses y podemos hacer lo que nos venga en gana, ¿no? Es muy curioso que los negacionistas utilicen mucho la palabra, si os habéis fijado, la palabra libertad. Libertad, libertad, libertad. Como si con ellos no fuera la naturaleza, los virus, etcétera, ¿no? La libertad. Este concepto de libertad contrapuesto a la necesidad natural. Bueno, esta dicotomía fue la que permitió generar el mito del progreso, el mito de que los humanos, a través de nuestro conocimiento, del saber tecnocientífico, etcétera, iríamos liberándonos de la naturaleza, ¿no?, desprendiéndonos de las leyes, de los determinismos naturales y dominando la naturaleza, siendo los nuevos dioses, los nuevos demiurgos del mundo, manipulando, transformando todo el globo terrestre mediante el conocimiento y mediante la industria, mediante la economía. Entonces, el mito del progreso ha dado lugar a la religión de la tecnología, la idea que está muy extendida entre vosotros, de que la tecnología lo puede todo, de que ya se inventará algo, yo esto lo digo mucho, ya se inventará algo para el cambio climático, algún invento, ¿no?, o para los virus. Bueno, esta fe ciega, es una religión, fe ciega en la tecnología y, por supuesto, el gran delirio de que es posible el crecimiento económico ilimitado, que es el delirio central del capitalismo moderno. Todo esto se sostiene sobre la dicotomía cartesiana res extensa, res cogita. O sea, sobre la idea de que los humanos estamos separados de la naturaleza y podemos dominar la naturaleza ilimitadamente. Bien, el virus nos ha recordado que eso es mentira. Y la última lección, y con esto ya acabo, es que no nos queda otra que cambiar de rumbo. No nos queda otra. No tenemos opción. No hay plan B para la destrucción de la Tierra. No hay planeta B. No hay planeta B. Por tanto, tenemos que tratar de construir otro tipo de sociedad, es decir, parar, frenar, echar el freno a la gran aceleración que se ha vivido en las últimas décadas. Hay que echar el freno y cambiar de rumbo. Es la única manera de que la humanidad pueda sobrevivir en las décadas siguientes. Los retos a los que nos enfrentamos son enormes. Solamente el cambio climático, solo el cambio climático va a provocar muchas más muertes que esta pandemia y que cualquier otra. Solo el cambio climático. Ya los científicos estiman que vamos a llegar entre 3 y 5 grados de incremento de la temperatura media de la Tierra en la segunda mitad del siglo XXI. Eso es terrible. Eso va a provocar, eso va a diezmar la población mundial. Esto lo prevén ya los científicos. Y estamos mirando para otro lado. Entonces, esto no es posible, porque eso va a ocurrir, nos guste o no nos guste. Por tanto, hay que cambiar de rumbo. Se utiliza mucho la metáfora del Titanic, ¿no? El Titanic, como sabéis, aquel barco de viajeros, ¿no? Que chocó contra un iceberg, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos como bailando en el salón de baile del Titanic, oyendo la orquesta, divirtiéndonos, ignorando que el barco sigue un curso inexorable hacia el colapso. Entonces, bueno, pues tendremos que empezar, si no nos da tiempo a cambiar de rumbo, porque hay quien dice que ya no da tiempo a cambiar de rumbo, pues empezar a preparar botes salvavidas y salvar a la mayor parte de la población mundial, a la mayor parte de los viajeros del barco. Y esto se resume en dos imperativos morales, ¿no? Dos imperativos morales que son inseparables entre sí. Tenemos que cuidarnos unos a otros porque somos interdependientes y la pandemia nos lo ha recordado, que si no nos cuidamos a nosotros, no cuidamos a los demás, y si no cuidamos a los demás, no nos cuidamos a nosotros.
Tenemos que cuidarnos unos a otros. Y segundo, tenemos que cuidar nuestra casa, nuestra morada terrestre. Porque la salud humana depende de la salud de los animales y depende de la salud de los ecosistemas. Y lo hemos aprendido con esta pandemia. La salud de la humanidad depende de la salud del planeta. Si no cuidamos la salud del planeta, las víctimas seremos nosotros mismos. Así que tenemos mucho que pensar, mucho que aprender de esta pandemia y bueno, yo espero que aprovechemos este experimento en el que estamos para sacar alguna lección positiva. Bueno, y aquí termina mi charla. Ahora ya tenéis vosotros la palabra. Bueno, pones un poquito la cámara para acá ahora. A todos. A ver. Si la cámara la pones, la centras un poquito para acá. Perfecto. Aquí está. Bien, podéis, los que nos estáis viendo a través de la red, podéis escribir en el chat vuestras preguntas y las iremos leyendo y contestando. Y los aquí presentes, pues igual, levantáis la mano y solicitáis la palabra y hacéis la pertinente pregunta. Mientras os vais pensando, porque realmente han sido muchas cosas las que nos ha traído aquí el profesor Antonio, a mí sí se me ocurre, perdón, a mí sí se me ocurre en línea de lo que ha comentado, yo creo que por hacer un resumen, evidentemente, permíteme la confianza y la barbaridad de intentar resumir con una frase todo lo que aquí se ha dicho. Jorge Riesman, un buen conocido y amigo nuestro, hace ya tiempo, a finales del siglo pasado, que tenéis el libro, creo que recordar que es de 1998 o 29, cuando publicó, tituló un libro, él es uno de los ecólogos más importantes que hay internacionalmente, donde lo titulaba Todo tiene un límite. Recordarás, y yo creo que recoge perfectamente lo que aquí ha comentado y es de finales como digo, del siglo pasado, hace ya unos años. Perdón, realmente hace aquí frío y con esto de la ventilación, pero estamos no solamente bien ventilados, créanme los que no estáis aquí presentes, estamos también bien helados, ¿eh? No solamente bien ventilados. Bien, a mí sí se me ocurre, bueno, la tengo, no es una ocurrencia, la tengo pensada desde hace un tiempecito. Una de las cuestiones, y la ha comentado también el profesor, has hablado de libertad, que se está haciendo un mal uso, pero yo creo que es un mal uso del término, malintencionado por parte sobre todo de los negacionistas, pero yo no voy a eso, y creo que se me va a entender y se me va a diferenciar. Pero realmente puede haber a nivel político, a nivel social, y utilizando el término que has hablado de experimento, de experimentar también respecto a cuestiones sociales desde el poder más del término foucaultiano del mismo, de reordenar y de ver hasta qué punto la sociedad es capaz de soportar bajo una realidad tremenda como es el de la pandemia, pero la de soportar determinadas pérdidas de libertades reales que las estamos teniendo, pérdidas de yo poder vivo en Cieza y no puedo visitar porque está el cierre perimetral y tiene unas razones y demás, y no puedo visitar a un familiar que tengo en Abarán, o a determinadas horas con el famoso toque de queda, que eufemísticamente se ha dicho, pues hora de... No, estamos sufriendo realmente restricciones de nuestras libertades. Libertades que es lo más importante que tiene el ser humano, es la libertad, en el término más profundo del mismo.
se pueden estar utilizando determinadas, esa realidad que tenemos de la pandemia para experimentar en otras cuestiones también sociales y globales y de resistencia y de acomodación del ser humano a otras realidades. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, bueno, este ha sido uno de los discursos, sobre todo al principio, ahora menos, pero al principio, bueno, pues esto de que el recorte de libertad de los gobiernos querían, bueno, aquí en España lo hemos estado oyendo, ¿no? A la oposición, a los partidos de oposición, Sánchez es un dictador y esto es un gobierno totalitario, este tipo de cosas, ¿no? A mí todo eso me parece bastante disparatado. Vamos a ver, lo más preciado del ser humano no es la libertad, lo más preciado del ser humano es la vida. Si nos morimos, no somos libres. Y se está muriendo la gente, se está muriendo la gente. La gente es capaz de negar esta evidencia y bueno, hay que pensar, yo tengo una sobrina que es médica y está, bueno, pues tanto en la primera ola como en esta segunda, haciendo horas extras, jornadas dobles, extenuada, trabajando en la UCI de su hospital con enfermos COVID. En estas condiciones, en realidad, hay una diferencia importante, y esto se ha hablado también mucho, entre los gobiernos como China, los gobiernos donde no hay regímenes democráticos, donde hay un partido único o de un gobierno dictatorial, que no tienen problemas con las libertades civiles y entonces, bueno, pues pueden imponer medidas draconianas, como ha ocurrido en China, y claro, esas medidas efectivamente han conseguido frenar la pandemia, revertir, ¿no?, aplanar la curva, etcétera, a costa, digamos, de libertades. Pero cuidado, es que esas libertades no existían en China antes de la pandemia. No existían. China tiene un control social sobre la población y ahora a través de los medios de Internet enorme, que simplemente la pandemia lo ha puesto, insisto, la pandemia es simplemente una lente de aumento, ha puesto en evidencia ese control que ya China ejercía. En el caso de Europa Occidental, al revés, lo que ha puesto en evidencia es que en los sistemas democráticos pues no se puede actuar de la misma manera y por tanto es mucho más complicado. Claro que es más complicado. ¿Por qué? Porque las medidas de los gobiernos en España o en Alemania o en Italia dependen de la responsabilidad de los ciudadanos y tienen que atenerse al ordenamiento jurídico y el estado de alarma es una medida excepcional pero que está contemplada por la propia Constitución española y las medidas las aprueba el Parlamento y las discuten los gobiernos autónomos. Es decir, aquí las medidas se tienen que ir tomando siempre por procedimientos democráticos con el acuerdo de los gobiernos y con la responsabilidad de los ciudadanos. Si no, las medidas son inútiles. En serio. Los gobiernos pueden pedir, por favor, a la población que lleve cuidado, que se ponga mascarilla, pero bueno, si la población no hiciera caso, digamos, o fuera tan insumisa o estuviera tan amenazada su libertad, como tú dices, pues realmente sería imposible controlar la pandemia. Lo importante para mí, lo realmente llamativo de lo que se habla poco, no es la libertad perdida, es la responsabilidad asumida por los ciudadanos. Pero los ciudadanos, mucho más que los políticos, los ciudadanos han asumido que tienen una responsabilidad colectiva. Lo que decía antes, que mi vida depende de la de los otros y la de los otros depende de mí. Y eso es ejercicio de la responsabilidad, porque si no, cuando utilizamos la palabra libertad y no la vinculamos a responsabilidad, de lo que estamos hablando es del puro egocentrismo, de la pura irresponsabilidad. Cuidado, si tú quieres libertad, tienes que ser responsable de ella, tienes que responder de tus acciones ante los demás, porque si no lo que estás pidiendo es pura arbitrariedad, pura irresponsabilidad. Es lo que yo he llamado en un artículo que he publicado recientemente, libertad para matar. Yo pido libertad para matar a otros. No
No, perdona. En un sistema democrático, las libertades civiles dependen unas de otras. Es decir, somos individuos interdependientes. Por tanto, nuestra libertad está siempre limitada y entretejida y posibilitada por la libertad de los otros. Si yo no asumo esa relación de responsabilidad y de interdependencia, no estoy apelando a la libertad. Estoy apelando a la tiranía. A hacer lo que me venga en gana. No, mire usted, no, en un sistema democrático usted no puede hacer lo que le venga en gana. Es como si yo dijera que para venir aquí a Cejín desde Murcia, pues decido coger el carril de la izquierda. Porque ¿por qué voy a respetar yo el código de circulación? Limita mi libertad. Mi libertad significa que yo puedo ir por donde me dé la gana. El código de circulación limita mi libertad. Evidentemente que limita mi libertad. Pero al mismo tiempo está protegiendo mi vida y está protegiendo la vida de los demás conductores. Cualquier norma social en un sistema democrático limita la libertad, es decir, la regula, pero precisamente para hacer posible la libertad de los demás. En una situación tan excepcional como la pandemia, esto es lo que estamos viendo, que nuestra libertad no puede ser pensada aisladamente, sino que está en relación de interdependencia con la de los otros. Cuidado, eso no quiere decir que no haya que criticar a los gobiernos o las medidas políticas o los errores que se cometan, pero como en cualquier otro aspecto de la vida democrática. Es decir, todo puede ser discutido, debatido, cuestionado, pero luego hay procedimientos de toma de decisiones y cuando una mayoría de un parlamento o de los representantes de las comunidades autónomas adoptan una serie de medidas y se hacen consensuadamente, pues lógicamente eso no se puede considerar una dictadura, ¿no? O algo parecido, ¿no? Esto es un disparate. Y además, fijaos qué cosa más curiosa. Los gobiernos o los jefes de gobierno que han hablado, que han utilizado el discurso de la libertad, siendo jefes de gobierno, como Trump o como Bolsonaro, han sido precisamente los líderes del negacionismo. Y, por cierto, que han contraído ellos mismos la enfermedad, ¿no? Han sido líderes del negacionismo apelando precisamente a ese discurso de la libertad, ¿no? Es decir, son responsables esos políticos de la muerte de muchos de sus conciudadanos, apelando a la libertad. Entonces, hay que llevar mucho cuidado, que las palabras son muy tramposas, y la apelación a la libertad, bueno, es muy llamativo que hoy día sean los grupos de extrema derecha los que más usan la palabra libertad, ¿no? En fin, hay que llevar mucho cuidado y saber para qué se usa y qué se pretende justificar con eso, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna palabra más. ¿Alguna pregunta? Yo sí quiero, antes de terminar, lanzarte la pregunta. Yo sé que tienen hambre y frío, sí, pero una pregunta quisiera hacer. Nos quedan así 10 minutos, y en 10 minutos terminamos. ¿Usted piensa que el origen del negacionismo, si es posible que sea la poca transparencia que ha habido desde el momento cero con la pandemia? Me explico. Desde el minuto cero, en China estaban construyendo hospitales y aquí no sabíamos que venía algo tan grave. No lo sabíamos los ciudadanos porque no lo sabían los médicos. Yo hablaba con médicos y me decían que era una gripe, que no me preocupara. Incluso iba a viajar a Lisboa y aquí estábamos dando clase. Cuando yo decía, a mí me suena muy grave. Entonces, ¿es posible que sea el origen de la desconfianza y el negacionismo? Que no haya habido transparencia no con los chinos, que ya da que pensar que el punto cero sea el laboratorio, que eso no parece como que no se tiene en cuenta. Pero que haya habido tan poca transparencia es mi duda. Pues no lo creo. Al contrario, ha habido un exceso de información. La infodemia nombra precisamente eso, el exceso de información.
Vamos a ver, el problema que hubo al principio, primero que China trató de ocultarlo, en los primeros, y eso ya lo he contado, en los primeros... Si me dejas te respondo. Los primeros momentos China trató de ocultarlo. Luego ya cuando ya se le fue de las manos y se convirtió realmente en una epidemia en la provincia de Hubei, no ya en la ciudad, sino en toda la provincia. Entonces, cuando el propio gobierno chino declara la emergencia sanitaria en China. La Organización Mundial de la Salud trató de conseguir la información sobre el virus y sobre la enfermedad de China, porque en principio era una enfermedad que había surgido en China, y China fue reacia al principio a dar esa información a la OMS. Eso fue un problema. Y el segundo problema es que la OMS había declarado unos años antes una pandemia, que fue la de la gripe A, que no fue tal, o sea, fue una falsa alarma. Y recibió muchísimas críticas la OMS, entre ellas del Consejo de Europa, que emitió un informe muy duro contra la OMS, diciendo que se había precipitado en declarar la alarma, que había obligado a los gobiernos a comprar, ¿no?, las vacunas, que había supuesto, en fin, un coste económico, y entonces, claro, la OMS entonces en esta ocasión fue muy cauta, digamos, y hasta que no tuvo evidencias de que efectivamente ya no era como el SARS, que fue unos pocos miles de enfermos, es decir, una enfermedad, una epidemia, pero localizada. Entonces, no se sabía, vamos a ver, no se sabía si esta epidemia iba a ser también local, si se iba a extender más o menos. El problema es que en pocas semanas empieza a expandirse por un montón de países y claro, ya la OMS entonces en febrero ya declara una emergencia sanitaria mundial y es, creo, el 11 de marzo cuando la declara como pandemia global. Pero porque había tenido la experiencia anterior de un fiasco, es decir, de haberse precipitado en declarar una pandemia que luego no fue tal. Pero en este caso ha ocurrido al revés. En este caso, digamos que el virus ha corrido más deprisa que los médicos y que los especialistas. Al principio los propios especialistas estaban desconcertados, los virólogos y tal. O sea, es un virus que vamos a ver, es que no, estas cosas, la ciencia no es religión, la ciencia no es dogma, la ciencia no es un saber absoluto, la ciencia es un saber experimental, conjetural, que se tiene que basar en evidencias empíricas. Y entonces la ciencia ha ido aprendiendo de este virus, ha ido aprendiendo. Y afortunadamente, la novedad de este virus es que va a haber vacunas en menos de un año. Esto jamás había ocurrido. ¿Por qué? Precisamente porque al ser una pandemia mundial hay muchos centros de investigación, muchos investigadores de todo el mundo que han estado en contacto entre sí, que se han pasado información y eso ha facilitado el que el proceso de fabricación, vamos, de descubrimiento de la vacuna, de diseño de la vacuna, haya sido mucho más rápido que en otras ocasiones. Entonces, hombre, algo se está aprendiendo. Algo se está aprendiendo, Pero, hombre, lo que no se le puede pedir a los científicos es que sean profetas, o sea, que anticipen lo que puede ocurrir o lo que iba a ocurrir, porque esto era imprevisible, ¿no? El modo en que ha ido, por ejemplo, sabéis que ahora el virus ha mutado, y ha mutado en España, y ha mutado en la zona de los temporeros de Lérida, etcétera, y ha sido un científico español quien ha descubierto la mutación. Parece ser que esta segunda ola que estamos viviendo, en parte, procede de esa mutación del virus, porque el virus mutado, sabéis que los virus mutan, cambian, y cambian sus características, y entre otras cosas, se ha vuelto más rápido en su velocidad de contagio. Y eso explica, en parte también, el repunte que ha habido, no solo en España, sino en toda Europa, ¿no? Que todos también se han visto desconcertados, ¿no? Los alemanes y los ingleses y tal, de pronto, cuando creían que tenían controlada la situación, de pronto un nuevo repunte. O sea que
hay que ser muy prudente y muy humilde y no andar por ahí de profeta, ¿no? Es decir, cuando uno escucha a los que saben, a los científicos, justamente hablan con mucha cautela, con mucha prudencia. Sí. A ver, tenemos y cerramos para ser estrictos con el horario. Hay una pregunta vía internet por la red de Adrián Campos Igual. Nos dice, bueno, se ve que nos dice, ¿cree entonces, profesor, que en una pandemia o bajo una pandemia el fin justificaría los medios? No sé muy bien a qué se refiere. Imagino que las restricciones, todas esas restricciones y demás estarían justificadas. Bueno, depende. Vamos a ver. A ver, por favor. Depende. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en España, bueno, y en toda Europa, es que no cualquier fin justifica cualquier medio. Es decir, vamos a ver, se está intentando pues frenar la enfermedad, pero al mismo tiempo, pues no dejar a la gente en la calle. Por ejemplo, este famoso conflicto entre salud y economía, bueno, pues hay todas... se están implementando en el caso de España un montón de medidas de política económica, de política social para amortiguar los efectos de las medidas de salud pública, ¿no? Como los ERTEs o las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, el ingreso mínimo vital, etcétera. Es decir, no, el fin justifica los medios así en abstracto, no. Depende de qué fines y de qué medios. Y precisamente en eso consiste el debate político, en ir discutiendo qué objetivos nos proponemos. Son objetivos, como sabéis, que se están proponiendo a muy corto plazo, semana a semana, quincena a quincena, y se van modulando las medidas en función de los resultados que se van consiguiendo. Entonces, en fin, yo creo que no se trata de esta afirmación general o abstracta de que el fin ni cualquier fin justifica cualquier medio, ni cualquier medio es bueno para conseguir un fin determinado. O sea, hay que modular, digamos, medir, digamos, qué medidas son más eficaces en cada momento. Y también aquí estamos en un proceso experimental de ensayo y error. Recordad que al principio decían las mascarillas no sirven para nada, o todavía hay gente que lo dice, claro. O sea, bueno, pues ahora ya se han hecho estudios, entonces, que muestran que efectivamente las poblaciones que han estado usando mascarillas durante un tiempo, aunque se contagien del virus, los efectos, los síntomas son menores, menos carga. Pero eso se ha sabido pues a medida que se han ido haciendo estudios experimentales. Es decir, que no hay que ser maximalistas en esto, ¿no? Que el fin de la vida o de la salud justifica la represión o la negación de las libertades. No, las cosas no se plantean así. Hay objetivos razonables, que es, evidentemente, evitar que la gente muera, que la gente enferme, y si enferme, que se pueda curar, y eso exige unas medidas, evidentemente, sanitarias. Ahora, esas medidas sanitarias tienen unos efectos secundarios que, a su vez, pues hay que intentar paliar con otras medidas que limiten, digamos, los daños de esos efectos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estamos viviendo un proceso de ensayo y error, que fijaos, acordaos de Boris Johnson en Inglaterra. Boris Johnson era un negacionista al principio, dijo no, ninguna medida sanitaria, no, la libertad y la teoría de la inmunidad de rebaño, ¿recordáis? Pues que se mueran los que se tengan que morir, lo llegó a decir también la Ayuso en Madrid, que se mueran los que se tengan que morir y los demás se inmunizarán. Hasta que él se contagió. Entonces ya empezó a cambiar un poco el criterio y ahora Inglaterra, vamos, Reino Unido, está tomando medidas tan estrictas como Francia, como Alemania, como España, ¿no? Es decir, bueno, ha aprendido, el hombre ha aprendido la lección y bueno, sabe que la cosa es bastante más complicada que estas, ¿no?, frases simples
¿no?, que aparecen todos los días en los medios, ¿no? Hay gente que, sin ser médico, ni epidemiólogo, ni virólogo, tiene la solución. Es una cosa curiosa, ¿no? Bueno, pues precisamente los médicos, virólogos y epidemiólogos no tienen la solución. Saben que no tienen la solución, sino que hay que ir tomando medidas paso a paso. Y además, evidentemente, a ser posible de manera consensuada, de manera democrática. La democracia es la adopción de acuerdos colectivos de manera consensuada. Pues bien, yo creo que son las 11:29, que nos hemos tenido horario. Agradecerles sobre todo a los alumnos vuestra participación y nada, espero que nos haya servido y seguiremos trabajando en próximos días aquí en el instituto. Gracias a todos y gracias a los que nos estén viendo por el podcast. Hasta luego. Adiós. Gracias, Juan Luis. Ya vamos cerrando. Magnífica exposición. Me ha encantado, de verdad.